Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos rápidamente, mis amados hermanos, a Romanos, la carta del apóstol Pablo, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Me acuerdo una vez que un brother que siempre le sacaba chistes de todo, me dijo: brother, pregúntame qué son las epístolas. Digo, ¿qué son las epístolas? Las esposas de los apóstoles, decía. ¿No? Nada que ver, simplemente son cartas, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿ya lo tiene? Muy bien, somos más. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias, Señor amado, por este tiempo que tú nos das, Señor, porque podemos venir a casa, Señor, exaltar tu nombre, Señor, levantar nuestras peticiones, adorarte, Señor amado. Gracias, Señor, por cada oportunidad y privilegio que tenemos, Señor, de venir a casa. Suplicamos ahora que vamos a meditar en tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, abra por favor nuestros oídos para poder escuchar, Señor, atentamente tu palabra, nuestra mente para poder entenderla, y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, el tema que quiero tratar con ustedes esta tarde, le he puesto primero un título, un paréntesis, asterisco importante, de domingo de visión. ¿Sí? Este domingo quiero transmitir visión con usted, y le hemos puesto: levantemos el altar y Dios levantará la casa. Levantemos el altar y Dios levantará la casa. Siempre que sucede una guerra y la guerra llega a su fin, lo más complicado, aparte de vivir el infierno de una guerra, es lo que le llaman la posguerra. La posguerra es: los países quedaron destruidos, las ciudades quedaron destruidas, las economías quedaron destruidas, familias perdieron seres queridos, muchos jóvenes murieron en la guerra, padres perdieron hijos, hijas, hijos perdieron padres, se perdieron cónyuges, y siempre una posguerra, a veces algunos testimonios han dicho que es más complicado que incluso la guerra misma, porque no tienes a dónde llegar, no tienes a dónde regresar. Simplemente sobreviviste a la guerra, y ¿a dónde llegas si tu casa fue destruida? ¿Con quién llegas si tu familia ya no está? Eso sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Terminando la guerra, terminó en el mes de abril de 1945, y bueno, en Asia trataron de seguir los japoneses y los Estados Unidos tiraron las bombas, pero en Europa terminó en abril de 1945. Y una de las ciudades que más sufrió la posguerra y que tuvo que ser prácticamente reconstruida fue la ciudad de Varsovia, en Polonia. Los historiadores recabaron algunos testimonios, o muchos de los testimonios, acerca de qué es lo que se tiene que reconstruir primero. Esa fue una de las preguntas que se empezaron a documentar con los polacos, específicamente los de la ciudad de Varsovia. ¿Qué es lo primero que se tiene que reconstruir, no? Hay gente que pues sí dice: pues primero, ¿dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a vivir? ¿No? Creo que sería lo obvio, que es lo primero que se tiene que reconstruir. Pero muchas personas, especialmente lo que conocemos como el centro histórico de Varsovia, o el centro histórico de aquí, llegaron algunos cristianos
y hablaron con los ingenieros, con los obreros que iban a empezar la reconstrucción de la ciudad. Y la idea de los ingenieros y de los obreros era reconstruir primero los edificios de gobierno, o sea, los edificios principales. Pero algunos cristianos se acercaron, que muy curioso, después se sumaron gente católica, ¿no? En algo creían pues, y dijeron: primero reconstruyamos las iglesias. Fue lo que dijeron. O sea, nosotros vivimos aquí, nosotros sabemos cómo estuvo la guerra aquí, y si nos van a ayudar, porque recuérdese que la reconstrucción de Europa ayudó muchísimo a Estados Unidos con el famoso Plan Marshall. Y llegó gente y dijo: por favor, primero vamos a reconstruir las iglesias, los lugares de adoración. Y que un grupo de cristianos dijo: si la adoración vuelve, la vida vuelve. Si la vida vuelve, la ciudad se levanta. Y es muy interesante. Digo, las guerras son un infierno, pero dejan muchas historias de fe y muchas historias conmovedoras. Y cuando me encontré con esta, me sorprendió bastante, porque dijeron: empecemos por las iglesias, empecemos por los lugares de adoración, porque si la adoración vuelve, la vida vuelve. Si la vida vuelve, la ciudad se levanta, ¿no? Bien, muy interesante. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer escribió: la iglesia no es un edificio que se forma hacia afuera. O sea, la iglesia va más allá de edificios bonitos o de lugares bonitos, sino de un pueblo que Dios reforma hacia adentro y luego envía hacia afuera. Está curiosa su manera de pensar, ¿no? Entonces, la iglesia no es un edificio que se forma hacia afuera, sino un pueblo que Dios reforma hacia adentro y luego lo envía hacia afuera, ¿no? Entonces, hay un dicho por ahí que dice: primero empezamos en casa. Primero todo empieza en casa. Y algo, mis amados hermanos, que le he estado pidiendo a Dios ya desde el año pasado, desde 2024, ahora todo este 2025, y ahora que vamos a empezar el año 2026, mis hermanos, si algo yo le he dicho a Dios: Señor, es ayúdanos, Señor, a reformarnos, a vivificarnos y a que podamos dar fruto. Esa es una oración muy personal que tengo, que si usted se quiere sumar a ella, creo que sería bueno. De hecho, Señor, ayúdanos a reformarnos. En pocas palabras, ayúdanos a quitar las mañas malas que algunos años hicimos. Señor, ayúdanos a quitarnos esas mañas. Danos, Señor, nuevas estrategias, nuevas formas de hacer iglesias, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga un avivamiento dinámico, Señor, para con nosotros. Y es interesante en ese sentido, porque esta iglesia no nació por un envío de un pastor hacia mi padre, o ni siquiera de un envío de mi padre hacia mí, ¿no? Esto se lo digo de broma, ¿verdad? Cuando mi padre me dijo: te encargo, pues el encargo, que yo sepa, es temporal. Ya hasta después que me dijo: no es temporal, ya. Síguele hasta donde tope, hasta que el Señor venga o que tú te mueras. Bueno, entonces, y algo, mis hermanos, no es simplemente quitar tampoco todas las bases o fundamentos que los fundadores hicieron, incluso personas que en su momento fueron líderes de esta iglesia que ya no están, ¿no? Que simplemente ya no están. Otras personas que hemos permanecido y que de alguna manera, al menos los que iniciamos, válgame la redundancia, desde el principio, hemos podido ver cambios.
Uno de los cambios interesantes cuando yo leía las estadísticas de las iglesias es que las primeras 20 personas que siempre llegan a las iglesias no permanecen. O sea, si la iglesia sigue, pasa los umbrales de los años, la primera prueba de una iglesia es el primer año, ¿no? Entonces es el primer año, es saber pues, si realmente, número uno, Dios lo puso y número dos, la iglesia está respaldada. Es el primer año, siempre es la primera prueba. La segunda prueba de una iglesia generalmente es a los 3 también ahora. Ya está madurando, comienzan algunos frutos de crecimiento y ahí es donde muchas iglesias o se estancan o siguen adelante. Porque lo que empezó como una célula, como reuniones de oración bonitas o como tiempos de adoración bonitos, pues ahora es, ¿y quién va a ser el líder de esto? ¿Y quién va a ser el líder de aquello? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer aquello? Y es ahí donde a algunas personas les brinca el ego, les brinca póngame a mí porque yo empecé, póngame a mí porque yo ya llevo más tiempo, póngame a mí porque yo he sido fiel. Y no se trata de la antigüedad, sino número uno de la fidelidad a Dios, del corazón de servicio a Dios y también conforme a los dones que Dios puso a cada uno de nosotros, ¿no? Escuchaba un pastor el mes pasado, estábamos en una enseñanza con él y él decía, cuando la iglesia empezó con algunos de sus hermanos de sangre, pues dice, yo me acuerdo que nos sentábamos con mis hermanos y me decía, bueno, pues ya empezó la iglesia, ¿qué te parece si tú eres el pastor y yo el de la alabanza, tú el del audio, tú? Y luego, no, mejor tú sé el pastor. Entonces eran como reuniones así de, pues, a ver, ¿quién le va a entrar a qué? ¿No? La iglesia creció bastante y al final todos terminaron siendo pastores, pero al inicio uno tenía que ser el que da la cara, siempre es así. Y los demás tienen que ser apoyo y soporte, ¿no? Luego la iglesia, después de los 5 años, pasa otro umbral que es a los 8 años. Y a los 8 años la iglesia pasa también por otro periodo de consolidación de la gente que va a trabajar a largo plazo. O sea, generalmente ya a los 8 años la gente que está en una iglesia es la gente que ya va a trabajar a más largo plazo o que más tiempo va a permanecer en una iglesia, ¿no? Ya realmente es también a los 8 es un periodo de definición bastante fuerte. Y dicen los estadistas que cuando una iglesia ya llega a los 10 años, es muy difícil que esa iglesia ya desaparezca. Va a quedar funcionando hasta que el pastor muera o que haya una transición natural sobre todo el liderazgo, ¿no? Hay iglesias que han sobrevivido más de 50 años, 60 años, 70 años. Aquí en Nezahualcóyotl hay una iglesia, la iglesia Genezaret, que ya cumplió 70 años aquí en Neza. Y Neza como municipio creo que tiene 60. O sea, Genezaret es más antigua que Neza mismo. O sea, qué loco, ¿no? O sea, la iglesia llegó antes que aquí se hiciera un municipio. Me platicaban los líderes de jóvenes, Javi también me decía de una iglesia que le dicen también de Los Picos, que están cerquita de acá, que también es una iglesia muy antigua aquí en Nezahualcóyotl. Ahí en el centro, ahora que he tenido mucho acercamiento con los metodistas, ellos llevan 153 años funcionando como iglesia. ¿Ya cuántas generaciones pasaron, mis hermanos, ¿no? O sea, y el edificio histórico, bonito, y contaban que era un salón de baile ahí, como aquí pues, un salón de baile, después fue convento, después llegaron unos gringos y dijeron, queremos aquí poner una iglesia de cristianos, compraron ahí, su culto inaugural fue una Navidad en el siglo XIX,
Y a partir de entonces hasta el día de hoy, todos los domingos ha abierto sus puertas para hacer culto al Señor. Entonces, pasando 10 años ya son iglesias que perduran mucho tiempo. Y yo en oración le preguntaba a Dios, ¿qué tipo de iglesia somos, Señor? Porque haciendo ahí más o menos cuentas, estamos en el umbral de 8 años. No, uno dirá, ay hermano, ¿a poco ya tanto ya pasó el tiempo? Pues sí, ya pasaron 8 años. La iglesia empezó cuando mi papá, estoy haciendo memoria, no creo que ya me disocié, no estoy haciendo memoria. Yo iba más o menos empezando a la mitad de la carrera, como a los 20 años. Yo tenía más o menos 20 años de edad cuando mi papá empezó la iglesia. Hoy tengo 28. Entonces ya son 8 años. Póngale que estamos pegándole cerca a los 9. No sé si es bueno o malo no saber cuándo empezamos. Ese también es otro problema. Mi padre tampoco fue de celebrar aniversarios. Nunca. Y a la fecha le pregunté, oye, ¿y tenemos un aniversario? Me dice, pues por ahí de julio, agosto. Dice, por ahí, unas fechas de esas. Dice, pero no, eso no es para mí importante, sino que la obra siga. Ok. Pero más o menos haciendo cuentas son 8 años. Entonces, es un umbral bastante importante para saber hacia dónde vamos a ir, porque lo que se define ya a los 8 años es un trabajo que se define a largo plazo. Ya es a largo plazo, ya no es ¿y cómo vamos a organizar una reunión de esto? ¿Y cómo vamos a organizar? O sea, la estructura realmente ya está. Ahora es cómo vamos a trabajar a largo plazo. Y orándole al Señor, estudiando la palabra, me daba 4 principios que son los que quiero compartir con usted. 4 principios en el cual Dios por medio de su palabra y en la oración me habló y me dijo, primero es el altar y luego es la casa. Al menos llévese de este mensaje esto. Primero es el altar y luego la casa. ¿Por qué? Porque hay muchas casas preciosas, las iglesias, pero no tienen altar. Y no me refiero a plataforma. Me refiero a que el fuego del Espíritu Santo y la presencia de Dios habiten en ese lugar. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Y es lo que Dios pone en mi corazón. Primero es el altar y luego la casa. Entonces, el altar restaura la dirección espiritual. Ese es el primer principio. El altar restaura la dirección espiritual. Por eso leímos Romanos capítulo 12, versículo 1. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, preséntense ustedes sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable para Dios. En los tiempos del Edén no había tampoco altar, mis hermanos, para que Adán tuviese comunión con Dios. No lo había. A partir de que el hombre pecó, la manera en la que Dios se acercaba para con los hombres era a través del altar, a través del sacrificio. Sí me estoy dando a entender con esto. Era el principio rector de todo el Antiguo Testamento. ¿Quieres tener comunión con Dios? Tienes que levantar un altar. Altar significa una piedra elevada, ¿sí? Algo que está arriba del suelo, arriba del piso, en el cual se presenta sacrificio a Dios por el perdón de los pecados del pueblo. Y entonces Dios aceptaba ese sacrificio, y una vez aceptado el sacrificio, Dios emitía perdón de los pecados. Elías levantó altar contra un falso altar, contra los profetas de Baal, y muchos personajes que quisieron acercarse a Dios o que quisieron buscar el favor de Dios, levantaron altar. ¿Me entiende? ¿Sí? Se levanta el altar y entonces Dios responde. Pero en los tiempos de Adán no había altar. Y en el Nuevo Testamento, cuando Cristo muere en la cruz,
pues el altar del sacrificio de piedra ya también se quita, deja de ser relevante. Y me ponía a investigar, ¿por qué, Señor? Porque ya no había altares tampoco ya después de que Jesús vino. Y entendí un principio que se lo quiero transmitir a usted también. Subráyelo, grábaselo en su corazón, en su mente. El altar somos nosotros. Grábeselo en su corazón. El altar somos nosotros. Usted, mi amado hermano, es un altar delante de Dios, en el cual Dios puede acercarse a usted y tener comunión directamente con usted. ¿Me entiende? Ese es el altar, mis hermanos. Eso es el altar. No es necesario tener la plataforma digo, me he encontrado altares hasta como de 5 metros de altura y digo, brother, aquí si de plano alguien sí viene en pecado y se cae, sí se va. Pero he entendido una cosa, usted y yo somos el altar delante de Dios. El altar es el punto de realinear, el altar es el punto de enderezar, el altar es el punto donde uno también recibe la visión de a dónde uno tiene que ir. El altar es el punto también, mis hermanos, de qué es lo que uno tiene que hacer. Eso es el altar, mis hermanos, ¿me entiende? Usted y yo somos un altar de parte de Dios. Y ahora el fuego que se enciende en el corazón, somos responsables de ese fuego también que está en nuestro corazón. ¿Qué tipo de fuego hay en su corazón? Unos de plano van a decir, pues hermano, ni fuego hay. Unos dirán así, ¿verdad? No hay ni fuego, hermano. Otros, que espero que no sea el caso, son como los hijos de Aarón. Probablemente hay fuego extraño en su corazón. Y otros sí están buscando reavivar el altar de Dios, porque es en el altar donde encontramos la dirección de Dios para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar y también, mis hermanos, para la vida de la iglesia. ¿Me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo? Dice amén. Esto es importante, mis hermanos, porque la adoración que damos en nuestro propio altar es el motor de a dónde tenemos que ir y de qué es lo que tenemos que hacer. La adoración auténtica, mis hermanos, cada que usted viene y adora a Dios, levanta sus manos, le canta, le adora, Dios también le está purificando a usted. Dios también le está hablando a usted. No nada más es, ya me la sé, van a cantar un rato, van a hacer escándalo y ya después la palabra. No se trata solo de eso, mis hermanos, no se trata solo de eso, sino que realmente, mis hermanos, la adoración sí o sí tiene que provocar un cambio para quien adora. Siempre, mis hermanos, siempre la adoración provoca cambios para quien genuinamente se acerca a la presencia de Dios y a decir, Señor, vengo a adorarte. Siempre hay cambios, mis hermanos. La adoración no se queda vacía. Y es en el altar, mis hermanos, donde Dios va a definir la visión que vamos a tener antes de pensar y tomar decisiones. Eso es bien importante. Antes de que tome una decisión, consulte primero a Dios. Vaya al altar y consulte a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Moisés al Señor cuando el campamento descendía la nube, la columna? Dice, si tú no te mueves, Señor, nosotros no nos vamos a mover. Si la nube se mueve, Señor, entonces yo voy a seguir a la nube. Pero si la nube no se mueve, Señor, por más que quiera yo avanzar, no voy a avanzar, porque si tu presencia no va con nosotros, Señor, no vale la pena avanzar. Dice amén a eso. Muchos a veces caemos en ese error. Hay periodos que parecen periodos de estancamiento, ¿verdad que sí? Yo he pasado esos periodos, mis hermanos, periodos que uno parece que está estancado, que no se mueve, que no avanza. Digo, uno dice, Señor, no he retrocedido, porque tampoco voy a decir que voy de mal en peor, pero tampoco he avanzado.
Sabe, mis hermanos, esos periodos no es porque uno no haga la voluntad de Dios necesariamente, porque uno no esté obedeciendo a Dios necesariamente o porque uno está en pecado. Hay momentos donde la nube está detenida porque es para madurarnos y darnos visión. Pero no se adelante si la nube no se mueve. El altar que recibe el fuego siempre tiene que estar cerca del fuego. Si la columna no se mueve, no me voy a mover, hermano. Si el fuego no se mueve, tampoco me voy a mover. Hay gente, hermano, ministerios, iglesias que han querido moverse, han querido hacer más y han tomado decisiones que han desviado del propósito de Dios de esas congregaciones. Se han desviado de la visión de Dios que Dios depositó en el corazón de los fundadores de esa iglesia. Por querer tener más gente, por querer tener más dinero, por querer tener una mayor infraestructura, han tomado decisiones que han desviado la visión y van por otro lado que no necesariamente es el camino que Dios quiere para ellos. Hermanos, el altar define visión antes que estrategia. Antes de ponernos a hacer cualquier cosa, pregúntele a Dios, consulte a Dios. Acérquese a Dios, mis hermanos. Eso es bien importante. Volver al altar de Dios para encendernos nosotros como altares es recuperar el enfoque para volver a crecer, mis hermanos. Si cada corazón regresara a la presencia de Dios, si cada corazón se acercara al altar de Dios para abrazar lo que Dios tiene para nosotros, mis hermanos, los pasos tanto de usted como de su familia, su cónyuge, sus hijos y de la iglesia se vuelven a ordenar para caminar todos en una misma dirección firme hacia la expansión que Dios quiere también para su vida, para su familia y yo creo que también para esta iglesia. No sé si usted lo cree eso. La adoración aviva el impulso espiritual. Por eso es bien importante adorar. Mire, ya con los años que llevo, y más aparte los años que me lleva conociendo como persona, ha visto que a mí esas canciones de danza y los coritos de fuego, yo no le hago mucho a eso, ¿no? Sí me las sé, sí las disfruto cuando las escucho, y digo, y qué bueno, porque pues también eso es bíblico, ¿no? Escuchaba de un pastor que hizo un exégesis acerca de lo que hizo David cuando trajo el arca de Obed-edom a Monte Sión. ¿Sí se acuerda que dice David que iba danzando como loco y haciendo vergüenza y media? ¿Sí se acuerda? Me impresionó bastante cuando él revisaba y dice que David lo que estaba haciendo también era dar vueltas en el aire, maromas pues. O sea, David estaba dando maromas. Y una Dios lo guardó porque un mal golpe y se tuerce el rey y ahí quedó la fiesta, ¿no? Digo, gracias a Dios por ese tipo de alabanza. Pero lo que yo disfruto, mis hermanos, es adorar. Adorar a Dios, hermano, para mí no tiene comparación. Meterme a su presencia apacible, mis hermanos, aunque toquen feo, pero es adorar a Dios. Hermano, no hay comparación ahí, porque ahí es donde Dios habla. Ahí es donde Dios toca corazones, ahí es donde el Espíritu Santo comienza a transformar, mis hermanos. La adoración aviva el impulso espiritual. ¿Me entiende, mi hermano? ¿Sí me está entendiendo? Vamos con el segundo principio. La expansión se construye con una unidad obediente o con la unidad obediente. La expansión se construye con unidad obediente. Efesios capítulo 4, versículos del 3 al 4. Yo le doy lectura, escuche. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu,
así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Efesios capítulo 4, versos 3 y 4. Esforzándose en preservar la unidad. Mire, mi hermano, otro principio importante. La familia no va a quererse reunir en casa, en Año Nuevo, en Navidad, si usted lo quiere ver así, o en su cumpleaños. Por muy grande que sea la familia, no se va a juntar si no hay unidad. Una iglesia, una congregación no puede crecer si no hay unidad. ¿Me entiende? Que el apóstol Pablo dijo, preservando entonces en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Cuál es el vínculo que nos debe de unir como congregación, como iglesia, como familia, como matrimonio? La paz. Porque mire, hermano, hay gente que se une, pero se une para lo malo. Hay unidad, pero hay unidad para hacer maldades, mis hermanos. Hay unidad nada más para hacerle la vida de cuadritos a otra familia. Hay matrimonios, hermano, que se unen, pero se unen para destruir a otros. Digo, yo sé que no le ha pasado eso, gracias a Dios, pero bueno, a veces también hablo desde mi corazón. Que se unen, hermano, pero para destruir. Por eso el apóstol Pablo nos marca que su vínculo sea la paz. Busque la paz, hermano, y sígala con sus hermanos. La paz no es esconder los problemas bajo la alfombra. La paz no es ver la basurita y tirarla abajo del mueble. Eso no es paz, eso es evasión de problemas. La evasión de problemas es horrible. Si matrimonialmente una pareja hace eso, lo único que va a hacer es que el día que explote la cosa por un problema menor, van a explotar por una cosa mayor. O sea, la paz no es esconder los problemas. La paz es aprender, mis amados hermanos, a que el vínculo no lo vamos a formar nosotros, a que el vínculo lo forma el Señor y transforma nuestro carácter conforme a la imagen de Cristo para vivir todos en unidad. Que Cristo ponga el carácter en cada corazón de cada uno de nosotros. Y entonces así aprendemos a vivir en paz. No con mis ideas, no con lo que yo creo que es correcto, no porque, y me ha tocado, es que en la otra iglesia así se enseñaba. Pues sí, hermano, en la otra iglesia, pero aquí no es así. O no nos manejamos así, ¿verdad? Me acuerdo ahí con un brother, déjame traerte algo, darte. Digo, no, hermano, muchas gracias. Si yo puedo, yo voy, me lo compro y ya, brother. No, es que en la otra iglesia yo serví a mi padre de esa manera. Bueno, pero yo no soy tu padre. Yo no soy tu padre. Si me ves como tu pastor, soy tu pastor. Y número 2, no eres mi sirviente. Si lo puedo hacer yo, lo voy a hacer yo. Híjole, yo cuando me iban a poner de líder pensé que me iban a poner a mi asistente, ya dijo uno por ahí, ¿verdad? No, mis hermanos, que el carácter de Cristo sea plantado en nuestro corazón, en nuestra mente, para que cada uno de nosotros aprendamos a ser como Cristo, a vivir como Cristo, y si la imagen de Cristo prevalece en su matrimonio, con sus hijos, con su familia, la imagen de Cristo permanece en la iglesia y el vínculo de la paz va a ser irrompible para cada uno de nosotros. Dice amén a eso, ¿me está entendiendo? Busque la paz, hermano, no busque problemas. Busque la paz, hermano, busque estar bien con sus hermanos, busque estar bien con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Busque la paz, hermano. No ande buscando problemas donde no hay. No ande buscando pecadores, hermano, donde ya sabemos que hay. Ya sabemos que son. Ahora esperamos que Cristo nos transforme a cada uno de nosotros. Eso es importante, mis hermanos.
La unidad va a ser el fundamento para el crecimiento matrimonial, familiar, espiritual y de iglesia. La unidad es más que un sentimiento, mis hermanos, es responsabilidad espiritual. Cuando el cuerpo camina en un mismo espíritu, la obra de Dios va a fluir sin ningún tipo de fricción y la expansión se vuelve visible. Es que mis hijos no quieren venir a la iglesia, pero ya buscó unidad con ellos. Porque una cosa es que los hijos no quieran venir a la iglesia y otra cosa es que usted, fuera de la iglesia, busque unidad con sus hijos. No es lo mismo. La unidad usted la tiene que cultivar en su casa, poco a poco, con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Ahí cultive la unidad y en la iglesia es el fruto de esa unidad. ¿Me entiende? Busque la unidad primero así, mis hermanos. ¿Y eso qué provoca? Obediencia en una visión común. Obediencia en una misión común, mis hermanos. Este es un objetivo importante. Nos vamos a volver obedientes cuando estamos unidos. ¿Por qué? Porque hay una visión concreta que cada uno de nosotros aprendemos a seguir. ¿Me entiende? ¿Por qué los negocios de los judíos prosperan tanto? Porque la familia se enfoca en una visión común. ¿Cuál va a ser la prosperidad de una familia? Cuando la familia se une en una visión común. ¿Por qué hay matrimonios que son tan exitosos y otros matrimonios que no? Porque no hay una visión común. Mire, hermano, me ha tocado tratar con unos matrimonios. Llega ya sea el esposo o la esposa, dices que hermano, yo quiero poner un negocio, yo quisiera, hermano, aportar, hacer crecer las finanzas de la casa. Y pues vengo con usted porque dice que no voy a poder, que soy un inútil, que ni siquiera hago las cosas en mi casa como las voy a hacer afuera. Y pues hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y recuerdo que yo no le dije, mira brother, yo que tú apoyaba a mi esposa. Yo la apoyaba. ¿Qué quiero hacer? Hazlo. Estas son mis recomendaciones, pero lo quieres hacer, hazlo. Ahora también está el otro lado. El hombre quiere crecer, tiene visión, quiere expandir. ¿Y sabe a veces cuál es el stopper? Yo sé que las hermanas no lo van a decir, déjeme lo digo yo por usted, la esposa. No vas a poder, no tienes dinero, no tienes la capacidad, eres un burro. Ya no vas a estar entonces en la casa, de por sí ni estás y ahora menos vas a estar. Yo lo sé, es difícil. Y no hay una visión común y se traduce en no va a haber expansión. Recuerdo yo el testimonio de un pastor que Dios lo llevó a evangelizar al sur del país y él dijo, yo quiero construir iglesias. Él se dedicaba a la impresión en esos tiempos de facturas, ¿no? Todo es electrónico, pero en aquellos entonces, en esos años, las facturas se imprimían y se mandaban a empresas. Y de ese negocio puso iglesias que en Oaxaca, que en Morelos, que en Puebla. Y hay una iglesia donde se fue su corazón, donde ahí dijo, aquí me voy a morir, aquí quiero estar, aquí quiero predicar la palabra, aquí quiero hacer todo. Y compraron un terreno como de unos 3,000 metros cuadrados, bastante grande. Y empezaron a construir la iglesia. Y había otros terrenos alrededor que le dijeron, no te los vamos a vender, nada más. Pero Dios tocó el corazón de uno de los dueños y llega con, oiga pastor, ¿sabe qué? Ya vi que está usted construyendo y este terreno está pegado a la iglesia que está haciendo, se lo vendo. Y el pastor dijo, sí, te lo voy a comprar. Sí, te lo voy a comprar. Va con su esposa, le dice, oye, ¿sabes qué? Nos están vendiendo el terreno otros 1,000 metros, ¿cómo ves? Y su esposa le dijo que no, que ya para qué quería tanto, ¿no? Y pues sí,
O sea, y en un momento cuenta la historia que dijo, pues creo que tiene razón. Ya me la llevé recorriendo todo el sur del país, pues ya quiere descansar, está bien, ¿no? Está bien, lo voy a hacer. Le habla con el dueño, le dice, ¿sabes qué? No te lo puedo comprar, ya toda la construcción, pues, ok, no te apures, ¿no? Fraccionó el terreno, lo estuvo vendiendo y ahí contaba que ahí al menos 2 o 3 cantinas y lugares de muerte pusieron, y que fue con su esposa y le dijo, a la próxima no te vuelvo a hacer caso, porque esos terrenos eran para Dios y pusieron lugares de pecado y es por tu culpa y ya no te voy a volver a hacer caso. Bastante fuerte. Ya se imaginará la esposa que dijo, ¿verdad? Yo qué iba a saber, tú que no. Pero sí dijo, para Dios, tú me estorbaste esa visión. Y pues ya no se podía comprar, mi hermano. ¿Quiere tener una visión que expanda su familia, mi hermano? Dice amén a eso. ¿Quiere tener una visión que haga caminar a sus hijos, que crezcan en la fe, que crezcan en madurez? Y también que en esta iglesia se vea la expansión, caminemos todos en la unidad del Espíritu Santo por un bien común de todos, mis hermanos, y todos vamos a crecer como iglesia y como personas. Todos, mis hermanos. ¿Me está entendiendo? Tercer principio. La alabanza y la buena voluntad añade a la iglesia. Hechos capítulo 2 versículo 47, este ya lo conoce. Hechos capítulo 2 versículo 47. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo sé que esta cita no le gusta a Sergio, pero lo dice la Biblia. ¿Quién añadía a la iglesia, mis hermanos? Era Dios quien añadía la gente a la iglesia, ¿verdad que sí? Pero ¿qué hizo la iglesia para que Dios añadiera a más gente salva? Había alabanza y dice que teniendo el favor con todo el pueblo. En pocas palabras, la iglesia buscaba el bien de sus hermanos. Entonces hubo 2 factores por los cuales esa iglesia se hizo tierra fértil para que Dios enviara más miembros. Una iglesia que adora a Dios, que alaba a Dios con todo su corazón, y una iglesia que busca el favor también de sus hermanos. Miren, mis amados hermanos, la alabanza crea un ambiente donde Dios agrega, donde Dios suma. Cuando usted adora a Dios, Dios no le quita, hermano, Dios le añade. Cuando usted adora a Dios, Dios no está para quitarlo, está para añadirle, mi hermano. La alabanza, la adoración provoca añadidura, porque usted no está buscando otra cosa más que Dios sea exaltado y sea glorificado. ¿Dice amén? No está buscando otra cosa. Señor, vengo a adorarte. No hay dinero, a lo mejor no hay salud. Me ha pasado, hermano, a mí me pasó ir a la iglesia nada más con el pasaje de ida. Me acuerdo una vez hace años, hermano, que me pusieron a ministrar los sábados en unas reuniones de intercesión, que nadie iba, pero me dijeron, ahí te quiero ministrando. Y hubo un sábado, hermano, y aparte era bien temprano, hágame favor. Me tuve que ir, hermano, y me regresé a patín a mi casa. Allá desde el metro Pantitlán hasta acá caminando. Pues dije, pues es todo derecho, pues no hay pierde. De verdad. Me tocó otra. Estaba yo tomando clases de batería con el papá de Álvaro López. Vivía acá de la Pantitlán, pero a los límites ahí con los Reyes. Hay una gas y un hotel de mala muerte por ahí, no sé si ubica por allá. Estaba tomando clases con un amigo y pues igual, hermano, fuimos a ministrar. Le dije, oye, ¿traes lana? Me dijo, no mucha. Digo, a ver, brother. Y le dije, pues hay de 2. Comemos rico
o llegamos a la clase en la combi. Me dijo, no, vamos a comer, y nos vamos caminando. Hermano, nos hicimos 4 horas caminando. Eran como las 12, nos echamos unos guaraches por ahí y todo a patín. Mi mujer es testigo de que ya él le contó también ese testimonio, hermano. ¿Por qué? Iba a adorar a Dios, y esa fue una experiencia muy bonita, y Dios me agregó don para poderlo ministrar mejor. Hermano, sé que por la iglesia de Dios hay que hacer sacrificio. Hay que hacerlo, hermano. Yo sé que por la iglesia, hermano, uno en dinero no gana, pero Dios le añade en su presencia, y eso no tiene precio. No tiene precio, mis hermanos. Donde usted adora a Dios, usted está generando un ambiente donde Dios agrega, donde Dios suma. La alabanza genuina abre un espacio para la presencia de Dios, donde Dios se manifiesta y la iglesia comienza a crecer, su espíritu se comienza a fortalecer, porque el altar se encendió mientras está adorando. Es importante, mis hermanos. Por eso adora a Dios, mis hermanos. Así sean, mire, como ya se dará cuenta de los estilos de adoración, ¿no? Usted oye Uriel y nos pone a brincar a todos, hermano. Y en la mayoría veo que les gustan las adoraciones largas, ¿no? Acá que nos echamos 35 minutos. Y yo sé decir, ya, Señor, ya, quien adoró, adoró. Ya, gracias, bro. Somos del team. No importa cuánto tiempo va a adorar, entréguese desde el primer momento a Dios, y Dios le empieza a añadir. Y lo siguiente es la buena voluntad. La buena voluntad, mis hermanos, para con la iglesia. La buena voluntad abre puertas. Cuando vivimos con integridad, en amor, en excelencia, en servicio, y darnos a nuestro hermano, Dios también conmueve los corazones y nos lleva a todos a vivir digo, es que no quiero sonar socialista o comunista, pero pues ese es el bien común de todos, mis hermanos. Bienestar, ya tampoco me gusta esa palabra. Ahora, ¿verdad? Entonces, que busque que su hermano esté bien, así como usted está bien. ¿Me entiende? Mi hermano está enfermo. Brother, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? No soy doctor, pero estoy orando por ti. Brother, ¿cómo vamos? No te he visto hoy. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Brother, ¿qué onda? ¿Una coca o qué? Los domingos hay que darse el permiso. Sí, los domingos sí, ya entre semana ya no. ¿Qué onda, bro? Que busque el bienestar común. Acciones tan pequeñas provocan expansión. De verdad, hermano, provocan mucha expansión. Estamos hablando de crear una cultura de reino. No de reino de la prosperidad y de eso que predican. La cultura de reino es cómo voy a aprender a vivir aquí en la tierra, y la conducta que tenga aquí en la tierra es la que voy a tener allá en el cielo. Por lo tanto, desde aquí debo de aprender a tener cultura de reino. ¿Me entiende? Cultura de reino desde aquí, mis hermanos. Viendo por su hermano. Viendo por su hermano. ¿Qué necesitas, hermano? ¿En qué te puedo ayudar? Mire, gracias a Dios, esta iglesia no es una iglesia, salud, no es una iglesia como los exnovios o exnovias de los jóvenes de aquí, pedinches. Y dame esto, y dame aquello, y necesito. Gracias a Dios, no, hermano. Pero es una iglesia que he visto, mis hermanos, que la cultura de oración y la cultura de la preocupación por otros hermanos está. A veces me dicen, brother, fui a visitar a fulano, fui a visitar al hermano de acá. Y digo, brother, gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Algunos de ustedes los he podido visitar, los ando visitando, y doy gracias a Dios por eso, mis hermanos.
pero aprendamos a tener cultura de reino para que el Señor haga expansión tanto en mi familia como en esta iglesia. Dice amén. Y cuarto principio y último, el fundamento determina la gloria futura. Ageo capítulo 2 versículo 9, ese texto también se lo sabe. El fundamento también determina la gloria futura. Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Alguien puede decir amén a eso? La gloria postrera de esta casa. Levante su mano un momento. Levante su mano un momentito. La gloria postrera de su familia, iglesia. La gloria postrera de su matrimonio. La gloria postrera de su salud. La gloria postrera de sus hijos. La gloria postrera de sus padres. La gloria postrera en su vida. La gloria postrera en su trabajo, en sus finanzas. Y la gloria postrera en esta iglesia, en esta casa, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Denle el aplauso fuerte al Señor. El profeta Ageo, mis hermanos, sí existe en la Biblia. Sí está en la Biblia Ageo. En el Antiguo Testamento, profetas menores, ahí está Ageo. De esta profecía tan hermosa, diciendo, la gloria que alguna vez fue, el Señor promete que sea mayor. Déjame, le doy un poquito de contexto. ¿Qué está diciendo Ageo? El templo ya estaba destruido. El templo de Salomón ya estaba destruido, mis hermanos. Llegaron los babilonios, destruyeron. Platicaba con el hermano Joel ahí el miércoles, traemos un debate ahí de qué pasó con el arca del pacto, a dónde está, quién se la llevó. Para este entonces el arca ya no estaba, pero llegó Esdras y Nehemías a reconstruir el templo y Dios habló. Y mire, búsquelo ahí ya sea en sus libros, en internet, cómo era el templo que construyeron Esdras y Nehemías, y busque cómo era el templo de Salomón. El templo que construyeron Esdras y Nehemías estaba horrible, hermanos, feo. Sin embargo, Dios le habló al profeta y le dijo, no es lo que estás construyendo, sino la gloria que habita en esta casa. Y si con Salomón la gloria de Dios descendió, Dios le habló al profeta y le dijo, la gloria va a ser aún mayor, porque no importa el lujo de la casa, sino el corazón que recibe la presencia de Dios. Mis hermanos, yo quiero en 2026 y los años que están por venir, ver una gloria mayor de Dios para su vida de usted y para la vida de esta iglesia. Quiero que la gloria de Dios se manifieste con su vida, hermano. Quiero verlo como Moisés, que desciende del monte y el rostro le brilla, hermano. No verlo mal encarado, porque llegó enojado con la señora, porque llegó enojado con los hijos que no vinieron, o llegó, mi hermano, que el rostro le brille como le brillaba a Moisés, de que estaba expuesto a la gloria de Dios todo el tiempo. De que cada culto, mi hermano, cada semana se vaya brillando de la gloria de Dios. Pero Ageo, Salomón mismo, no buscaba una casa lujosa, aunque Salomón la pudo hacer. Esdras y Nehemías ya no. Pero tenían algo en común ellos dos. Ellos solamente querían que la presencia de Dios habitara en este lugar. El anhelo más grande, mis hermanos, que usted, como hijo de Dios, como padre, como siervo de Dios, el anhelo más grande que debemos de tener es que la presencia de Dios habite en este lugar. No busque otra cosa, mis hermanos. No busque otra cosa. Comparte este mensaje con los hermanos que no vinieron. Lo entiendo. Varios brothers me dijeron,
A unos les dio influenza, a otros me dijeron que es gripe. El mes empezó con bastante enfermedad en varios miembros de la iglesia. Comparte el mensaje. Dígales, estamos poniendo visión, no solo para la iglesia, ponga visión para su familia, ponga visión para usted mismo. Lo que hoy, hermano, decidimos construir y hacer, prepara nuestro corazón para que la gloria de Dios descienda con más fuerza. Pero ¿sabe algo? Para tener la gloria postrera, y ya con esto termino, para vivir la gloria postrera, hay que aprender a dejar la gloria primera. Y esto a muchos no nos gusta. Para palpar la gloria más grande, para palpar la presencia de Dios con más intensidad, hay que dejar la gloria que alguna vez vivimos. Y eso a muchos no nos gusta. Yo me acuerdo en la iglesia donde crecí, se fue uno de los líderes, de los ancianos más fuertes de ahí, y un brother dijo, ya no voy a ir a la iglesia nunca más, porque se fue el pastor fulano de tal, y si no predica él, yo no voy a ningún lado. Y ni siquiera lo fue a seguir. O sea, realmente ¿dónde estaba su corazón? Hay que aprender a dejar, mis hermanos, la gloria pasada, la gloria anterior. El estilo de ministerio, no nada más, no estoy hablando por mí. Lo vieron mis suegros también el domingo pasado y lo hemos visto en muchas congregaciones. El estilo de ministerios ya cambió. Ya cambió. Ya no estamos con el perfil ministerial de un pastor, de un líder o de un ministro que está buscando el reconocimiento, que lo traten como príncipe, como rey. Ya cambió, mis hermanos. Usted lo ha visto, el estilo también profético ya cambió. Cambió completamente. Pero para vivirlo, para entrar en la red, tenemos que dejar la gloria pasada. Tenemos que dejar la gloria pasada. Lo que yo platicaba con un amigo, le digo, brother, John Wesley ya se murió hace más de 200 años. ¿Qué sigue, bro? ¿Qué sigue? Calvino ya se me murió, ni siquiera lo conocí. Pero bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, mis hermanos? Los estilos ministeriales ya también, hermanos, la pandemia partió la generación de hacer iglesia. Y si alguien sigue anhelando lo pasado, mis hermanos, Dios está haciendo algo nuevo y es momento de meternos a la red. Amén. Póngase de pie, mis amados hermanos, póngase de pie. Quisiera orar por usted, orar con usted.